Bueno, hermanos, eh, quiero pedirles a los que están allá detrás de la pantalla y a mis hermanos de acá de Jung, que antes de iniciar propiamente la clase hagamos una oración, ¿sí? Vamos a orar juntos al Señor para poner esta primer clase y este tiempo de enseñanza en las manos de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie los que estamos aquí y vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener este espacio, un espacio virtual, un espacio que para muchos trasciende las fronteras y las distancias. Ponemos en tus manos esta iniciativa y este proyecto para que tú lo consolides. Te rogamos en el nombre de Jesús que lo que vamos a aprender, lo que vamos a enseñar, pueda ser conforme a tu palabra y que nos concedas la dicha, Señor, de ver los frutos de esa palabra sembrada en nuestros corazones. Ayúdanos a acercarnos a la Escritura, a nuestra Escritura, Señor, de forma humilde, reverente y con el anhelo de aprender de ella. Te pedimos también por las deficiencias tecnológicas que pudiéramos tener, por los problemas de conexión que en algunas partes están teniendo, para que de alguna forma tú nos ayudes con eso para que este proyecto pueda consolidarse. Gracias por darnos este privilegio de servirte y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lamentablemente, hermanos de Argentina, Ezequiel, de Chaco, pasa lo mismo que con las pruebas. Su conexión a internet es deficiente, no es suficiente para la clase. Vamos a tener que continuar. Y bueno, si los demás hermanos están escuchándome bien, significa que no es un problema nuestro, sino de ustedes, de su conexión a internet, y yo no puedo hacer nada desde acá, lamentablemente. No se preocupen, las clases van a estar grabadas y las pueden ver posteriormente diferidas y seguramente ya no van a tener el problema que tienen por lo pronto. Bueno, vamos a iniciar con la clase propiamente. La clase, como ustedes saben, se llama Interpretación Bíblica. Es una clase, y también eso me parece importante aclararlo, hermanos, que no pretende ser una clase de especialidad, ni mucho menos. No vamos a meternos en cuestiones que puedan llegar a ser complejas. La idea es que sea una clase muy práctica, lo más sencilla posible. Algunos por eso es que probablemente escuchen algo que ya sabían o que reciban esta formación y encuentren coincidencias con su propia formación. Está bien, les puede servir para reafirmar su conocimiento, en el caso de que quieran continuar, obviamente. Pero no quiero que la clase sea complicada para nadie. Y estamos conectados, están tomando la clase hermanos de diferentes contextos, de diferentes países, de diferentes realidades. Y pues vamos a tratar de ser lo más prudentes posible para que todos y cada uno de ustedes puedan acceder a lo que vamos a compartir. Bueno, esta clase de interpretación bíblica está sobre todo basada obviamente en la comprensión de la palabra, y en ese sentido también es importante, me parece a mí, dejar en claro que de lo que se trata precisamente es de poder tener elementos de interpretación de la palabra. Lo que vamos a estar compartiendo, ¿me puedes ayudar pasando el PowerPoint de acá, por favor? Cerraron la puerta de mi oficina, ¿no? ¿Sabes si está bien? Se me está desconectando el internet.
Abre la puerta, ¿no? ¿Está abierta? Sí. Bueno. No, si me ayudas en la computadora de acá, Dardo, de la iglesia, a pasar las diapositivas para ustedes, porque yo ya no las puedo pasar desde acá. Parece. Nada más. Lo tengo que hacer ustedes también. Bueno, ahora sí, seguimos. Bueno, un método para la exégesis. Lo que les voy a compartir, hermanos, es un método para la interpretación. La palabra exégesis significa sencillamente extraer, sacar el sentido, en este caso, de la palabra. Pero antes precisamente de pasar al método, hay que entender que se trata de que juntos aprendamos cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia, de eso se trata. ¿Sí? En ese sentido, debo decirles, hermanos, que no hay un método de estudio de la Biblia que sea el perfecto. No hay métodos perfectos. Todos los métodos que tenemos para estudiar la palabra son métodos que tienen ciertos límites porque fueron creados por seres humanos. Creemos que ayudados, inspirados por Dios, pero igual siguen siendo seres humanos que obviamente pueden equivocarse. Sin embargo, lo que sí es importante entender es de que la Biblia no solo se tiene que leer desde las formas tradicionales que normalmente nos han enseñado a usar. Y me refiero, por ejemplo, a una lectura literalista de la Biblia. Normalmente leemos la Biblia de forma muy literal, es decir, que leemos un verso y tal cual ese verso dice, así creemos que se tiene que aplicar. Eso funciona con ciertos versos de la Escritura, pero no con todos. Hay versos de la Biblia que no se pueden aplicar de forma literal. Y yo creo que pueden venir a nuestra mente varios ejemplos de diferentes textos bíblicos que no los podemos aplicar literalmente, ¿no? Y eso es importante tenerlo en claro. Hay otro método que se ha usado mucho también para leer la Biblia y que es el método alegórico, que es leer la Biblia y querer encontrar en ella un significado especial en las palabras, en las frases, etc. Por ejemplo, de esa lectura alegórica se desprenden interpretaciones interesantes, pero muy peligrosas, como que la bestia del Apocalipsis es la Iglesia Católica, que se ha afirmado mucho desde esa lectura alegórica, y algunas otras cosas más. Eso la Biblia no lo dice, y eso es precisamente leer el texto y alegorizarlo, es decir, encontrarle un significado oculto que probablemente o muy seguramente no lo tiene. La verdad es de que la Biblia tiene textos de muy diversos tipos. En la Biblia tenemos textos históricos, tenemos textos proféticos, tenemos pasajes y libros completos de poesía, como el libro de los Salmos, por ejemplo. Tenemos libros completos como el de Proverbios, que son dichos de sabiduría, que no son propiamente como los Salmos, pero son dichos de sabiduría. Y tenemos también en la Escritura textos que sí debemos de tener cuidado en el significado de las palabras, como el de Apocalipsis, ¿no? Que sí es un texto que tiene cierta complicación, pero igualmente es un texto que se puede interpretar. Entonces, en la Biblia tenemos una gran diversidad de pasajes y de tipos de escritura que tienen que leerse y entenderse desde su con su propia herramienta, ¿no? Mejor dicho. Por ejemplo, nosotros que escuchamos un poema y en los poemas normalmente se usan figuras rebuscadas en el lenguaje, frases hechas que coinciden, que tienen una rima. Cuando escuchamos que alguien recita un poema, no sentimos la misma experiencia ni entendemos lo mismo que cuando alguien está leyendo una narración. El efecto es diferente y la intención es diferente también. Lo mismo pasa con la Biblia. No podemos leer la Biblia como si toda fuera poesía o como si toda fuera narración o textos históricos. En la Biblia hay diversidad de géneros literarios, entre otras variantes importantes. Así es que para acceder
al texto bíblico, necesitamos de un buen método. Repito, no hay métodos perfectos, pero sí hay buenos métodos. El método que yo decía hace un rato, literalista, normalmente nos puede meter en muchos problemas. El método alegórico también. Y bueno, la idea es plantearles un método que pueda ser de ayuda para nosotros. Un buen método tendría que cumplir con 3 características principales. No es rígido, o sea, no dice, bueno, la Biblia se interpreta así y se acabó. No hay discusión en eso. No es rígido. Permite que haya cierto margen y se reconoce como un método falible, como decía hace un rato, que puede fallar. También un buen método no deja que el texto, mejor dicho, deja que el texto imponga la agenda, o sea, se acerca a la Biblia con reverencia y humildad y no impone en el texto su propio tiempo y sus propios preconceptos, sino que permite que la palabra sea la que imponga la agenda. Y finalmente, un buen método, como ya hace un rato mencionaba, no pretende ser infalible, es decir, no se adjudica la perfección total. Eso es algo muy importante. Fíjense que esto es algo que yo creo que vale la pena enfatizar y detenernos un poco ahí porque hay muchos movimientos fundamentalistas cristianos y de otras denominaciones, de otras religiosidades, que precisamente llegan a conclusiones muy peligrosas, llegan a conclusiones realmente alarmantes, porque usan un método de interpretación y creen que ese método no tiene falla ni error. Cuando alguien tiene esas posturas radicales y no se permite escuchar otras opiniones, no se permite entender las cosas diferentes, probablemente va a incurrir en excesos. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que, repito, un buen método de interpretación de la palabra no pretende ser infalible. No lo pretende porque además no es infalible. Cualquier método de interpretación de la Biblia tiene sus pros y sus contras, tiene cosas muy buenas y tiene cosas negativas, pero hay que cuidar, obviamente, eso. Bueno, eso es respecto a las características de un buen método. Pero, por otro lado, está el intérprete. Y acá yo quiero también dejar en claro algo que me parece muy importante, hermanos. Todo lector de la Biblia, es más, todo lector de la Biblia, sea o no cristiano, es un intérprete. Si leemos la Biblia como nosotros lo hacemos, porque obviamente todos nosotros lo hacemos desde nuestra fe, desde nuestra experiencia de fe, estamos interpretando la palabra. Nuestra lectura está condicionada por nuestras características, nuestra forma de pensar, nuestra formación en el hogar, nuestra preparación académica, entre otros factores. Y somos intérpretes. No hay nadie que pueda leer la Biblia de manera 100% objetiva. Como decir, lo que yo entiendo de la Biblia es lo que todo mundo debería entender y punto. No hay nadie que lo pueda hacer porque todo lector de la Biblia interpreta la Biblia, lo quiera o no lo quiera. También se dice para entender esto que precisamente cuando nosotros nos acercamos a la Escritura es como si trajéramos unos lentes puestos. Esos lentes incluyen, como decía hace un rato ya, nuestras precomprensiones, nuestras experiencias de vida, nuestra experiencia en el núcleo familiar, nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia en una vida en comunidad en determinada congregación, etc. Entonces, todos leemos la Biblia con unos lentes puestos. Pero el problema es que esos lentes no se pueden quitar. Sin embargo, sí se puede saber que uno los trae puestos y una vez siendo consciente de eso, entonces uno se acerca a la Biblia sabiendo que tengo ciertas condicionantes para leer la palabra, que es algo muy importante. Así es que el intérprete tiene que tener 3 características principales. La primera de ellas es flexibilidad. Si el método que va a usar
es un buen método y por lo tanto no es rígido, también el intérprete tiene que ser flexible. Es decir, no decir que su forma, como decías un rato, de entender la Biblia es la perfecta, es la infalible, ¿no? Tiene que entenderse como alguien humano, finito, que está aprendiendo, que está experimentando, que tiene cosas que aportar, que aprender, que enseñar, pero que puede extender su pensamiento, ¿no? Y su comprensión. Otra característica del intérprete es la humildad. Es muy importante la humildad. Los que tenemos la responsabilidad de leer la Biblia desde nuestra fe cristiana, y más aún los que tenemos la responsabilidad de leer la Biblia para enseñar de la Biblia a otros, y no me refiero solo a los pastores que predicamos o a los maestros que dan una clase, sino a todos los que formamos parte de una iglesia, porque todos leemos la Biblia, la interpretamos y también la enseñamos. Puede ser si eres maestro o maestra de niños, puede ser si das una predicación, puede ser si compartes una meditación en el culto general o en una reunión de mujeres o de hombres, puede ser si conversas con un amigo en tu trabajo y le quieres presentar el Evangelio, puede ser en una charla virtual por Facebook o por cualquier otra red social. Cuando tú estás hablando de la palabra, estás compartiendo la palabra y adquieres una gran responsabilidad con eso. Entonces, nosotros somos llamados a acercarnos a la Escritura con humildad. ¿Sí? La soberbia no sirve de mucho a la hora de interpretar la palabra de Dios. Si yo abro la Biblia y la abro pensando que yo voy a encontrar en ella la justificación para mis ideas, entonces no la voy a interpretar de manera justa. Seguramente voy a meter mis ideas en la Biblia, que es lo que pasa muchas veces. Y eso es peligroso. Cuando yo me acerco a la Escritura con soberbia, yo voy a poner la agenda a la Escritura y le voy a decir lo que ella tiene que decir, aunque para eso tenga que forzar el texto, tenga que torcer un poco algún pasaje de la Escritura. Eso se hace mucho. Nosotros estamos rodeados de movimientos, de predicadores, de maestros falsos, ¿no? Que están enseñando la Biblia a modo, ¿no? Y dicen solamente la parte linda para que la gente quiera seguir yendo a escucharles, ¿no? O hablan mucho, por ejemplo, de la prosperidad, de que hay que ser exitoso económicamente como si fuera lo único importante, y citan textos bíblicos fuera de contexto que ni siquiera aluden a eso. Eso es leer la Biblia con soberbia. Eso es acercarse al texto bíblico queriendo decirle al texto bíblico lo que queremos que diga. Y eso obviamente no es muy bueno. Hay que ser humildes. Hay que acercarnos a la Biblia esperando que sea Dios el que nos hable. Estar tan dispuestos a que nos hable que si nos dice algo completamente contrario a lo que yo pensaba, escucharlo, ¿no? Estar con los oídos bien abiertos y escuchar lo que Dios me va a decir. Porque además, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, la Biblia, toda la Escritura, todos y cada uno de los 66 libros que están en nuestras Biblias evangélicas, fueron escritos para ser escuchados, más que para ser leídos. Yo alguna vez he comentado eso en algunas charlas, en algunas clases que he dado. En aquella época no había papel como hay ahora, ni había el acceso a la imprenta como hay ahora. Hoy cada uno de nosotros tiene por lo menos una Biblia, pero normalmente tenemos más de una Biblia, más de una versión de la Escritura. En aquella época no existía la Biblia, no existía la imprenta, el papel, y la forma en la que se difundía la palabra, los libros, era a través de dos elementos fundamentales. Uno era que fue la primera forma de escritura, el primer, digamos, lienzo donde se plasmó escritura, que era el manuscrito, que estaba hecho de piel o de cuero de animales, de vacas, ¿no? De ovejas, y obviamente era muy caro,
no era algo que todo el mundo podía tener. Entonces había, por ejemplo, una porción del libro del profeta Isaías, y esa porción se iba llevando de iglesia, mejor dicho, de región en región, para ser leída por alguien y los demás la escuchaban. Pero y ahí está otro factor también importante, que en aquella época y en aquella región del mundo, en Medio Oriente, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. El acceso a la lectura y a la escritura era de unos cuantos, ¿no? Literalmente. Actualmente sigue habiendo analfabetismo, pero ya es porcentualmente mucho menor que en aquella época. Entonces, la mayoría de la gente no sabía leer. Y entendamos además que el pueblo de Israel, desde sus orígenes y por mucho tiempo, fue formado principalmente por gente pobre. Y esa era otra limitante. La gente pobre no tenía acceso a ningún tipo de formación. En el caso de la iglesia, en el Nuevo Testamento, ya se usó otro material también para la escritura de los textos, que se le llamaba, o se le conoce como el papiro, ¿no? El papiro está hecho de un junco que nace en ciertas regiones junto a aguas, arroyos, y es un material que es más económico, pero igualmente es un tanto difícil de acceder a él porque se tiene que fabricar y demás, y además es un material muy frágil, ¿no? Muy frágil. Entonces, las cartas de Pablo, por ejemplo, se escribieron en papiros y se fueron también llevando de congregación en congregación para ser leídas una vez que fueron obteniendo buena reputación y que su contenido se creyó importante para otras iglesias aparte de las que iban dirigidas. Y llegaba el enviado con la carta de Pablo y él o alguien que sabía leer de la comunidad tomaba la carta y empezaba a leerla y todos los demás escuchaban. Incluso esa forma de transmisión del texto bíblico la podemos ver muy claramente en el libro de Apocalipsis. Juan escribe esa carta desde Patmos, la isla de Patmos, como él lo indica en el capítulo 1, y podemos ir leyendo en varias partes del libro de Apocalipsis como Juan escribe, bienaventurado el que lee y los que escuchan la palabra de Dios. O sea, uno era el que llevaba la carta, la leía y los demás la escuchaban. ¿Sí? ¿Por qué hago este paréntesis? Bueno, ahora lo cierro ya, pero me parece importante mencionar esto, hermanos, porque precisamente cuando decimos que la Biblia fue escrita principalmente para ser escuchada, estamos ahí ya llegando a esa claridad de comprensión de por qué la humildad es un factor muy importante en el intérprete. Cuando yo no tengo en mis manos el documento, cuando no lo puedo manipular y cuando es alguien más el que me lee, yo tengo que estar bien atento a esa voz. Y tengo que poner sobre todo atención en el oído, más que en la vista. Entonces, normalmente el oído es un sentido más noble, ¿no? Es mucho más noble que el habla, ¿no? Porque el oído nos da la posibilidad de estar abiertos y de estar expectantes de lo que se nos va a decir. Entonces, la Biblia fue hecha para gente humilde, que tuviera los oídos bien abiertos, más que los ojos bien abiertos, para escuchar con silencio, en silencio mejor dicho, y con muchas ganas de aprender lo que Dios le iba a decir. La tercera característica del intérprete es la apertura. Estar abierto a lo que la Biblia nos tiene que decir. Escuchando atentamente, vuelvo a repetir. Esa apertura es muy importante, hermanos, que como intérpretes la tengamos también. Fíjense que una de las cosas que precisamente ha generado muchos conflictos en torno a la palabra es la cerrazón a la hora de leer la palabra, ¿no? Cuando yo me cierro a mi conclusión y no me abro al diálogo de lo que comprendo, se generan muchos conflictos, ¿no? En el interior incluso de nuestras comunidades. Pero como la Biblia fue escrita, como decía, para ser escuchada,
debemos entender eso, ¿no? Todos debemos estar abiertos a lo que la palabra nos quiere decir. Y eso es algo muy, muy importante también porque también nos da la pauta para entender lo siguiente que voy a decir. Cuando la Biblia solamente se lee en lo personal, cuando la Biblia solamente la leo y comprendo lo que me quiere decir, pero en mi habitación, en mi casa, en mi domicilio, y no me abro al diálogo con otros hermanos, esa comprensión de la palabra queda limitada, porque el intérprete fue uno solo. ¿Me explico? O sea, yo que la leo y la interpreto. Pero si además de esa interpretación que yo hago de la escritura, después de llegar a una conclusión, en lugar de cerrarme, quedo abierto para escuchar a los demás y voy a la iglesia, a una reunión familiar en una casa, a una conversación, tomando un café o tomando unos mates, ¿no? Como se hace acá en Uruguay y Argentina, y dialogo con un hermano en la fe, o con mi esposa, o con algún familiar, y le digo, oye, yo leí la Biblia y entendí esto, ¿qué te parece? Cuando yo hago ese ejercicio de preguntarle al otro su opinión de lo que yo creo que dice la palabra, ya estoy abierto. Y si entablo un diálogo con ese otro hermano o familiar respecto a mi comprensión y el otro me dice algo diferente a lo que yo comprendo, y en lugar de decir, no, ¿sabes qué? Lo que yo creo eso es y punto, en lugar de decir eso digo, no, bueno, vamos a dialogarlo y empezamos a debatir sanamente, a dialogar en torno a eso, la comprensión de la palabra es mucho más rica y seguramente vamos a llegar a mejores conclusiones. Repito, la Biblia fue escrita para leerse en comunidad y más que para leerse, para escucharse en comunidad. Y eso ya nos da una gran ventaja. Bueno, seguimos. Un buen método de estudio de la Biblia tiene como meta estas siguientes 5 cosas que les voy a presentar. El estudio de la realidad, que es algo muy importante. Fíjense que a veces creemos que para entender la Biblia e interpretarla solamente tenemos que estar con la Biblia enfrente, pero no. Antes tenemos que entender nuestra realidad, lo que nos acontece, lo que estamos viviendo en nuestro país, la situación política y social en la que nos encontramos, las necesidades básicas que no se están supliendo en nuestra comunidad, los problemas vecinales que tenemos en el barrio donde vivimos. Tenemos que estar empapados de la realidad, porque eso nos va a dar mucho conocimiento previo para poder interpretar la Biblia adecuadamente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la propia Escritura, ¿verdad? Siempre nos va a decir algo nuevo, nos va a alimentar y nos va a dar una respuesta a nuestras circunstancias. Tiene como meta también el estudio del texto, obviamente, y su significado. Tiene como meta establecer puntos de contacto entre la realidad y el texto, que este punto es muy importante. Este punto lo que quiere decir, en otras palabras, es lo siguiente. Yo tengo, una vez que conozco bien mi realidad, del lugar en donde vivo, y una vez que hago un estudio del texto concienzudo, profundo, abierto, humilde, ¿verdad? Puedo establecer puntos de contacto. ¿En qué se relaciona este pasaje que estudié con lo que está pasando en mi comunidad? ¿Qué le puede decir determinado texto de la palabra a la iglesia en la que yo me congrego hoy, en la realidad en la que se encuentra? ¿Habrá algún texto bíblico de los que hemos estudiado que nos dé hoy respuestas a las circunstancias actuales que hay en el mundo? Obviamente sí, ¿verdad? Pero hay que encontrar esos puntos de contacto en donde se unen y la palabra habla y el mensaje es actualizado. Eso es algo que vale la pena tomar en cuenta. También tiene como meta la expresión de la verdad descubierta, es decir, lo que yo comprendo que la Biblia me dice hoy, no es para que me lo quede yo. ¿Me explico? No es para mi formación personal y para sentirme bien conmigo mismo porque descubrí algo nuevo. No, es mucho más importante que eso.
es para expresarlo, para compartirlo. Vuelvo a repetir, la Biblia se hizo para ser escuchada y para ser compartida en comunidad. Entonces, las comprensiones que tengamos, hermanos, el estudio que hagamos a conciencia siempre debe tener el propósito de que sea compartido a otros. Porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? Sería solamente querer acumular conocimiento. ¿Para qué? Para ti nada más, para tu acervo personal, para satisfacer tu curiosidad. El estudio de la Biblia va mucho más allá y siempre tiene que buscar ser expresado. Y finalmente, tiene como meta la participación de la comunidad de fe. Si la iglesia no participa, hermanos, entonces la meta no se completa del método de estudio bíblico. La iglesia tiene que participar. Por eso es que espacios como este, en donde estamos varios escuchando por el momento, pero después yo también los voy a escuchar a ustedes en sus preguntas o comentarios o en sus tareas, cuando me manden sus tareas, yo voy a revisarlas y ahí de esa forma también va a haber un diálogo en la plataforma de cepadi.org, diagonal Moodle. También vamos a ver foros para que podamos debatir algunos temas a través de preguntas, que ustedes compartan sus opiniones, en fin, ¿no? Entonces, esta clase de experiencias, como justamente esta que estamos iniciando, son muy enriquecedoras, son realmente importantes, ¿no? Porque nos permiten llevar a la palabra a donde tiene que llegar, que es la comunidad de fe, ¿sí? Y van a ver que ahí se va a enriquecer mucho nuestro aprendizaje. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de la clase de hoy. No vamos a terminar, bueno, lo que había preparado para esta clase, pero no importa, vamos a continuar más adelante. Quisiera dar estos últimos minutos para escucharlos, para escuchar sus preguntas, hermanos, que nos están viendo, que me están viendo y me están escuchando por internet. Y después de escucharlos, después de leerlos, voy a tratar de responder esas preguntas. Y una vez hecho eso, también les voy a decir cuál es la tarea para esta semana, ¿no? Que también ya la tengo preparada y les voy a dejar como un deber pendiente para la próxima semana. ¿Sí? Bien. Bueno, Claudio, ¿me escuchas? Quiero que estés atento para las preguntas. Hermanos, quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Tenemos 10 minutos, 15 para eso. Y bueno, como decía al principio, vamos a dar prioridad a ustedes que están conectados desde sus computadoras. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer hasta este punto? Lo pueden escribir por el chat y el hermano Claudio de San Clemente nos va a hacer favor de pasarlo al espacio que está en la pantalla como nota sobre el debate y ahí lo vamos a poder ver todos y yo voy a tratar de responder a esas preguntas o también dar alguna réplica al comentario. Adelante, hermanos. Sí, bueno, te pediría que pases la pregunta a nota sobre el debate, por favor. Y la voy a ir respondiendo. De San Clemente nos preguntan, el hermano Elvio, que si puedo explicar qué es tomar un texto literalmente. Bueno, la lectura literalista de la Biblia es
Cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué texto se ha usado mucho para leerlo de forma literal y enfatizarlo así de forma muy marcada? A ver, ¿algún ejemplo de ustedes acá que están? Ah, ok. El concepto carne, la palabra carne, este, claro, claro, bueno, pero la pregunta va en ese sentido, como lo decía Richard, en realidad sí. Hay textos que se pueden y se deben de entender de forma literal, pero no todos. Hay textos que uno los lee y si los aplica uno literalmente, se puede uno meter en problemas, ¿no? A eso va. Ya me acordé de uno. En el Evangelio de Marcos hay un verso en donde dice palabras más, palabras. Corríjame, porque yo no soy bueno para citar los textos de memoria. Hay un texto que habla de que Jesús le dice a sus discípulos que van a poder manipular serpientes y que no les van a morder. No me acuerdo la cita bíblica, si alguien ahí en internet se acuerda, por favor anótenla. Esa cita bíblica está en el Evangelio de Marcos, dice eso, ¿no? Que los discípulos, los apóstoles van a poder manipular serpientes y no les van a morder. Y hay actualmente, incluso en YouTube, busquen por ahí, los que tengan acceso a Internet, varios casos de pastores en Estados Unidos, sobre todo, movimientos fundamentalistas, eh, que hacen eso, agarran serpientes y las manipulan en los cultos y los hermanos de su iglesia ven cómo hacen eso como una prueba de que al ungido las serpientes no los muerden, ¿no? Entonces ha pasado varias veces que obviamente las serpientes a veces muerden y han terminado varios pastores muertos y algunos bastante graves a causa del veneno de las serpientes, ¿no? Por hacer esa manipulación, porque leen el texto y lo toman de forma literal, cuando en realidad ese texto específicamente debe de leerse e interpretarse desde otras perspectivas, ¿no? Ahí está, Marcos 16, 18. Ah, acá lo había anotado Hortensia también. Ah, Hortensia es buena para las citas. Muy bien. Sí, Marcos 16. Bien. Ese es un ejemplo de una lectura literalista, que puede ser peligrosa. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O algún comentario, hermanos? Adelante. Escríbanlo en el chat, por favor, para que yo pueda leerlo. Si todavía tenemos tiempo, vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda. Bueno, en lo que escriben, están escribiendo otra pregunta, me parece. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Pueden decirlo y yo después lo repito para que lo escuchen los hermanos. ¿Mm? Allá atrás. ¿Tardo? ¿Lorena? Ah, ok. Sí, bueno, todavía no llegamos a ese punto, pero sí, evidentemente, Lorena pregunta de la acción del Espíritu Santo a la hora de interpretar la palabra, ¿no? Por supuesto, es un elemento fundamental. Lo que pasa es que, obviamente, cuando estamos hablando de un método de interpretación y estamos hablando de un acercamiento nuestro a la Biblia,
En este momento estamos hablando de la experiencia desde lo humano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero evidentemente el Espíritu Santo es el número uno, ¿no? Para nosotros poder acercarnos a la palabra de forma adecuada. Sin embargo, sí es importante entender lo siguiente. No podemos decir, bueno, no importa si me preparo o no, no importa si uso herramientas o no para leer la Biblia, porque el Espíritu Santo me va a revelar lo que me quiere decir el Señor. No sé si me explico. Esa afirmación puede llegar a ser más bien negligencia, ¿no? O en algunos casos pereza mental, ¿no? De no querer poner a funcionar nuestras neuronas y esforzarnos cada vez un poco más para tener una mejor comprensión de la palabra. El Espíritu Santo es indispensable, pero nuestra acción también es indispensable. Los autores bíblicos lo sabían muy bien. Creo que todos estamos de acuerdo en que la palabra fue inspirada por Dios, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu de Dios. Pero cada uno de los autores bíblicos, además de ser guiados por el Espíritu, también ellos hicieron su propio aporte. Por ejemplo, es muy interesante cómo el apóstol Pablo arma sus cartas y toma muy en cuenta diferentes situaciones del contexto de la iglesia a donde él dirige su carta. Y eso habla de que Pablo estaba preparándose, o sea, Pablo conocía el contexto de la ciudad, por ejemplo, en Roma, cuando escribe la carta a los romanos, o el contexto de la ciudad de Corinto, cuando escribe la carta a los corintios. Él conocía no solo a la iglesia, también conocía a la ciudad, los elementos idolátricos, las prácticas litúrgicas paganas que se hacían en aquella ciudad, y toma en cuenta esos elementos a la hora de darles una respuesta a las necesidades que se estaban dando en las comunidades, ¿no? Entonces, ambas cosas son muy importantes. Lorena, ¿algo más? Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, hay que, bueno, en su momento tal vez podamos hacer un ejercicio de acercamiento a ese texto que mencionas, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Eh, hay una, por decirlo de alguna forma, hay una ecuación para la interpretación de la palabra y ninguno de los dos elementos puede faltar. Uno es el humano y otro es el divino. Si solamente nos atenemos a lo humano, pasa lo que tú afirmas, Lorena, ¿no? Y que puede ser una forma de entender ese pasaje de Pablo donde habla de que no vine a hablarles con conocimiento, con sabiduría humana, ¿no? Si solamente nos quedamos con el elemento humano. Pero si solamente hacemos referencia al elemento divino, eh, podemos terminar, como decías un rato, en esa negligencia. Y ojo, que el apóstol Pablo, eh, si quieren hacer ese ejercicio, estaría bueno que lo hicieran. Ora mucho por las iglesias a las que él escribe. Casi en todas las cartas que escribe prácticamente hay oraciones que él escribe o que le dicta al escribano que él hace por las iglesias. Y hagan este ejercicio en casa, si pueden, si quieren hacerlo. Podría decir yo que casi todas las oraciones de Pablo, Pablo pide porque haya conocimiento en esas iglesias, haya conocimiento de ellos. Pablo pide mucho porque haya conocimiento de ellos. Incluso en una ocasión les dice, para que ya no seas como niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina, ¿no? Y hace un llamado al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra. Y ese conocimiento implica un esfuerzo de parte nuestra. Por eso decía yo hace un rato, Pablo hace un esfuerzo, hizo un esfuerzo permanente en conocer la voluntad de Dios desde lo humano, pero también obviamente dejándose mover por la palabra de Dios. Hay una frase que, bueno, sobre todo aplica cuando hablamos de la predicación propiamente, ¿no? Pero que yo creo que también funciona a la hora de hablar de interpretación bíblica, y es la siguiente. Yo creo que es importante que nos acerquemos al texto y lo interpretamos como si nuestra interpretación solo dependiera de nosotros y nos dejemos guiar por el Espíritu como si solo dependiera de Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Los dos elementos
al mismo tiempo al 100%. No mitad y mitad, sino al 100% los dos elementos. Que el Espíritu envuelva nuestro estudio, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y que no permitamos que lo humano prevalezca, pero que tampoco permitamos que la negligencia prevalezca. Bueno, ya hay varias preguntas acá. Vamos a dejar a los hermanos tratar de responderlas. Dice una pregunta, hay hermanos que extraen doctrina del libro de los Salmos. ¿Es correcto esto? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que la doctrina está basada en diferentes textos de la Biblia, incluidos los Salmos. Eso no creo que sea necesariamente malo, lo cual tampoco quiere decir que los Salmos sea un libro que tenga mucho contenido doctrinal, ¿no? Dogmático. El Salterio es un conjunto de poemas, es poesía hebrea, poesía religiosa, poesía que hace referencia a Dios. Pero como toda poesía, los componentes de los salmos tienen además de tener mucho contenido teológico propiamente, también tienen mucho contenido emocional, ¿no? Porque la poesía es también emoción. Y entonces, por ejemplo, hay salmos en donde uno puede leer frases muy fuertes, ¿no? Que surgen del enojo o de la desesperación, en donde el salmista habla de que se siente abandonado por Dios, se siente plenamente abatido y lo externa de esa forma, ¿no? Es poesía y está ahí el sentimiento a flor de piel. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, sí, con los salmos porque tienen ese elemento poético, ¿no? Y yo creo que eso hay que considerarlo. Bien, voy a ir a la otra pregunta, Claudio, y leí ya tu comentario, sí, voy a cuidar eso en lo sucesivo de repetir las preguntas que me formulan acá en Zoom para que puedan entenderme. Una disculpa, hermanos. Me olvido a veces, me emociono. La otra pregunta es la siguiente. La Biblia tiene diversidad de textos, como por ejemplo los poéticos, históricos, etcétera. La pregunta es si hay alguna herramienta o forma de reconocerlos claramente. Sí, hermano, es un acercamiento a la Biblia como literatura, ¿no? También hay otros métodos de interpretación, como el estructural, que se le conoce así, y que lo que hace es acercarse a la Biblia en sí. El texto en sí es lo importante, no importa tanto quién lo escribió o en qué momento, en qué fecha. Lo que importa sobre todo es el texto en sí y se hace un acercamiento al género literario del pasaje en cuestión, ¿no? Que ya eso ya nos da una gran ventaja, ¿no? Por ejemplo, las parábolas de Jesús. Todo el mundo sabe que son parábolas, porque incluso en las anotaciones que hay en la mayoría de las Biblias dice que son parábolas. Entendiendo que el género literario de esas porciones de los evangelios son parábolas, entonces uno sabe que lo que narra Jesús no es un acontecimiento histórico, es un cuento que tiene un mensaje. Lo que importa finalmente entonces es el mensaje que Jesús quiere transmitir con ese cuento. Las parábolas son un método didáctico que usó Jesús para dar a conocer exacto, son ejemplos que usó Jesús para dar a conocer un mensaje muy importante, ¿no? La parábola del rico y Lázaro, ¿no? Es un ejemplo típico de eso. Y ahí vamos a hablar también con ese ejemplo de que tener cuidado con la lectura alegórica de los textos. La parábola del rico y Lázaro es eso, un cuento que Jesús narra para dar a conocer un mensaje importante. Pero a veces uno lee esa parábola y dice, se habla de que el rico se fue al Seol y Lázaro estaba en el seno de Abraham, desde arriba, ¿no? Y ahí nos lleva a suponer ciertas cosas que, cuando nos muramos, entonces nos vamos a ir con Abraham o con Dios, y cuando mueran los malos van a ir luego al infierno, ¿no? Que incluso en la Biblia no dice infierno, dice
el Hades, ¿no? Eso es otro concepto distinto. Entonces, cuando uno sabe que esa es una parábola, uno la lee buscando el mensaje que hay, no literalmente, entendiendo como que eso es una gran verdad. Sí hay herramientas para acercamientos de esa forma. Vamos a mencionar algunas, incluso vamos a hacer algunos ejercicios más adelante en la clase, Daniel. La cuarta pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre leer e interpretar? Porque la Escritura dice que son bienaventurados los que leen y oyen la palabra de Dios. Bueno, hermano, a la pregunta que usted hace, le diría que no hay diferencia entre leer e interpretar. Todo lector es también intérprete. Al momento de leer, ya estamos interpretando. No creo que haya una diferencia en la práctica. Pero la afirmación que usted hace, bueno, usa precisamente una mención que yo hice hace un rato. Cuando habla de bienaventurados, no dice los que leen y oyen la palabra de Dios, al menos el texto que yo cité, o los textos que yo cité de Apocalipsis, que son varios, dice bienaventurado el que lee en singular y los que oyen en plural, haciendo alusión precisamente a eso que yo decía hace un rato, que la Biblia o los textos bíblicos no había copias, y era uno el que leía y los demás escuchaban. Sí, hermano. Y bueno, la quinta pregunta y última porque ya se nos acabó el tiempo, es la siguiente. ¿Qué consejos nos das para aprender a reconocer los diferentes géneros literarios? Bueno, más adelante vamos a compartir ya un poco más de cerca un método para acercarnos al texto bíblico desde el género literario. Vamos a dar herramientas para eso. No voy a abundar mucho en eso, pero más adelante lo vamos a estar compartiendo. Bueno, hermanos, llegamos al final de la clase de hoy, pero antes de despedirnos, quiero dejarles la tarea. Se las voy a decir así. Está acá, o la voy a poner también acá en la pantalla. La tarea, Dardo, la puedes poner ahí para esta semana. Sí, era la otra. La tarea es muy sencilla, hermanos. Ahí está en la pantalla. Lean el libro de Ruth. Leer el libro de Ruth. Todo el libro de Ruth, que no es muy largo, ¿eh? Sustituyendo los nombres propios por su significado en español. Ustedes saben, no sé si sepan, que cada uno de los nombres de los personajes principales del libro de Ruth tiene un significado, ¿no? Son nombres en hebreo que tienen un significado muy peculiar. Entonces, Elimelech, que era el esposo de Ruth, de Noemí, significa mi Dios es rey. Entonces, la tarea es leer el libro de Ruth y donde dice Elimelech, ustedes no lean Elimelech, lean mi Dios es rey. Y mi Dios es rey, murió, por ejemplo, etc. ¿No? Siguen leyendo. Después, el nombre Noemí significa, a ver, ¿recuerdan qué significa Noemí? Alegre, alegría, ¿no? ¿Sí? Bueno, en lugar de leer Noemí, lean alegría. El nombre de Malón, uno de los hijos de Noemí, significa debilucho, ¿no? Entonces, en lugar de leer Malón, lean debilucho ahí. El nombre del otro hijo de Noemí, que también murió, era enfermizo, ¿no? Era enfermizo. Entonces, en lugar de Kelión, lean enfermizo ahí en esa parte del libro. Después hay otro nombre que aparece, que es el nombre de la otra nuera de Noemí, que es Orfa. Y Orfa significa la que abandona, la que vuelve la espalda. Curiosamente es la que se va, ¿no? Y no se queda con Noemí. Y Ruth significa la compañera
o la fiel compañera, ¿no? Dicen algunos otros. También, bueno, me faltó poner ahí en el PowerPoint el nombre Mara. ¿Se acuerdan que Noemí dice, ya no me llamen alegre, ahora llámenme amarga? Mara significa amarga o amargura. ¿Sí? Entonces, lean el libro de Ruth, pero en lugar de leer los nombres como están en la Biblia, pónganle ustedes con su mente, o si quieren tomar nota, háganlo, y a la hora de leerlo, pónganle el significado, porque ese era el impacto que tenía en los primeros que escucharon el libro de Ruth. El libro de Ruth, repito, se escribió para ser escuchado, y es una narración, es ese género literario, es una narración, ¿sí? Puede ser que narre acontecimientos históricos, pero el objetivo del escritor de este libro es que comprendamos un mensaje a través de la narración. Entonces, si uno lee el libro con el significado en español, nos va a decir algo, van a ver que diferente. Entonces, después de leer el libro así, respondan a estas dos preguntas. ¿Qué te dice la historia leyéndola así? ¿Qué te dice a ti leyéndola así? Con este pequeño cambio, ¿no?, que les propongo. Y la otra pregunta es, ¿encuentras algo nuevo? ¿Encontraste algo que antes no habías encontrado? Y bueno, la idea es de que escriban sus respuestas en un documento de Word, de preferencia. En el caso de los que estamos acá en Zoom, lo pueden escribir a mano, no hay problema, y me lo entregan. Pero en el caso de mis hermanos que están conectados por internet, sí les pido que lo hagan en un documento en Word y que lo suban a la plataforma, que ya mañana van a tener su contraseña y su nombre de usuario para poder acceder a ella. ¿Sí, hermanos? Y la próxima semana vamos a arrancar la clase trabajando este texto del libro de Ruth, y después continuaremos con lo que veníamos hablando. ¿Sí, hermanos? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a la tarea? ¿Algún comentario? Muy bien, hermanos, pues llegamos al final de la clase. Damos gracias a Dios por esta primera sesión, y bueno, la próxima semana a las 8 de la noche nos volvemos a ver